me salgo ligeramente de la pista y me castigan con 200 milésimas. Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Sebring International Raceway, en la clase de GT2, y vamos a iniciar desde atrás en la parrilla en la posición 17ª a bordo del Dodge Viper GTSR. Va a ser muy interesante poder escalar posiciones en este circuito que tiene muchísimos baches y muchos saltos que comprometen la comunicación de los neumáticos con el asfalto. Son 14 vueltas en total, casi 30 minutos de carrera. Así que vamos a ver si el Viper está a la altura para soportar la estrategia de neumáticos que tengo planificada. Mi intención es hacer una sola parada de boxes, hacer toda la carrera con el compuesto de neumáticos duros, y ahí vemos a un Corvette C8 que lo mandaron fuera y se fue dando trompos. ¡Qué desastre! Así que ahora me voy a pegar a la estela de Scud XL en el otro Viper y tenemos que buscar los espacios para escalar, y ahí vemos varios corredores que se salen fuera. Allí el BMW me impacta ligeramente cuando estaba perdiendo el control. Me salvo de penalizaciones, me salvo de conflictos innecesarios y me estoy pegando ahora a la Ferrari 488 que frena muy tarde e impacta al compañero del Viper que estaba siguiendo. Y salimos del zigzagueo y el Ferrari me vuelve a empujar. Esta vez sí logra sacarme fuera de los límites de la pista y caigo rápidamente a la 15ª posición, así que tengo que tomármelo con más calma, con más paciencia. Ahí freno lo más tarde posible en la curva. El compañero del C8 Turbo, se libra allí de otro impacto, de otro accidente, y nosotros también recuperamos ahora una posición. Me meto en el rebufo del C7 para ver si puedo seguir escalando. Poco a poco me iré acercando al lote que llevamos adelante. También es muy importante esperar a que la acción tome control, baje un poco la intensidad y los compañeros empiecen a marcar su ritmo. Los primeros giros son los más complicados, no solo por los choca-choca, sino también por el descontrol que existe cuando la temperatura de los neumáticos es muy baja. Ahora nos metemos en la etapa más rápida del circuito y me pego como chicle a la estela de Turbo Boy 504, que estoy a punto de adelantarlo por la parte profunda en el ingreso a la curva previo a la recta de las emociones. Consigo mejor espacio, me salgo ligeramente de la pista y me castigan con 200 milésimas, mientras que Turbo Boy se impacta con el muro de contención en la salida de la curva y queda atrás por 300 milésimas. Y también Felipe lo logró adelantar, pero parece que se está recuperando, mientras que nosotros estamos tratando de alcanzar al Ferrari, que me sacó más atrás y tengo que tener mucha precaución. ¡Upa! El piloto parece que perdió comunicación con el joystick y se salió fuera del circuito. Parece que quedó fuera de la pelea también. Ahora me estoy acercando rápidamente al lote que llevamos delante. Mickey D, que va en el Corvette C8 con una penalización altísima de 4 segundos y medio. Vamos a ver si podemos alcanzarlo pronto, cuando estamos a punto de reingresar al sector más veloz de la carrera, que es el que tengo que aprovechar, porque recuerda que el compuesto de neumáticos duro me quita muchísimo agarre, pero no pierdo velocidad, así que regreso a la etapa más rápida y estoy a punto de adelantar a Mickey D, que está quedándose atrás sin ritmo porque también salió con dificultades en la curva previa. Ay, 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 señores, ya estoy metido en la 11ª posición y vemos al trencito adelante que está batallando con el grid para ver si pueden seguir avanzando. También adelanto a Resinator 72 en el C8, que se queda atrás. Esto es lo que les estaba diciendo en la carrera anterior, que lamentablemente con la actualización el Corvette C8 ha perdido también algo de rendimiento, y sin duda el Viper y el Porsche RCR de GT2 siguen siendo los líderes de esta categoría. Y estoy a punto de adelantar por la parte profunda al Porsche de Ávila M99, que ahí trata de defenderse a las bravas, pero logro avanzar y logro corregir la trazada, ya metido en la 9ª posición. Y cuando estamos por concluir la tercera vuelta de las 14, me estoy acercando a la estela de Scud XL nuevamente, que también está haciendo lo que puede con el Viper para alcanzar al GT, que va en la 7ª posición. Ingresamos en la recta de las emociones para cruzar la meta y hacer la cuarta vuelta del circuito.
Upa, cuidadito, no te vayas a equivocar, Spud, que consigue mejor tracción y superamos los dos. En trencito al GT que se queda atrás rápidamente. Ahora ataco allí por la parte profunda y nos damos un pequeño empujón, nada grave, producto del calor de la carrera. Así que logro superar a Spud en la salida del zigzagueo y seguimos avanzando, ya metidos en la séptima plaza de la parrilla. Y cuando estamos a punto de ingresar de nuevo a la etapa más rápida del circuito, vemos aquí una pelea muy entretenida entre el BMW de Wenceslaus y otro corredor, otro C8. ¡Upa! El BMW pierde balance y se va fuera. Se va muy largo en la curva y el compañero del C8 también perdió algo de rendimiento, lo que lo aprovecho, meto en la estela y logro aprovechar ese plus de velocidad dejándola atrás en la recta. Ya metido en la quinta plaza, ha sido una escalada muy entretenida, muy buena y muy efectiva, considerando que estoy usando el compuesto con menos adherencia de la carrera. Y vemos también allí a varios pilotos que ingresaron a boxes en esta vuelta. Me parece que fue un poco temprano, lo que me da el impulso para meterme ya en el podio en la segunda plaza, mientras que el líder está a solo 12 segundos por delante. Operator J81 tratando de mantener el dominio de la carrera. Ya veremos qué estrategia tiene el compañero cuando ingrese a los pits. Y efectivamente, mis correlones, cuando ya estamos por concluir la quinta vuelta de las 14, ahí vemos a Operator que ingresó a los boxes para solicitar su juego nuevo de neumáticos. Me parece que estaba corriendo con el compuesto intermedio y también vigilo la telemetría para también estar pendiente de la degradación, y por ahora me parece que se están comportando muy bien. Voy a sufrir un poco, pero necesito hacer 7 vueltas efectivas antes de ingresar a boxes si realmente quiero completar la estrategia de una sola parada. Y cuando ya estoy por concluir la séptima vuelta planificada, veo que el desgaste es increíble, 70% de desgaste en los neumáticos traseros, y ya tengo muchísimas dificultades para mantener la tracción, pero el Viper soporta, aunque perdí bastante tiempo en esta vuelta tratando de controlar el coche, así que me parece que fue una estrategia un poco exagerada. Pude haber entrado en la sexta vuelta y así ahorrarme muchos problemas. Ahora sí, señores, omitimos el combustible, no necesitamos llenar el tanque, solo un juego nuevo de llantas, y ahí me pasan varios coches. Ya estaremos atentos a cuántas posiciones voy a perder cuando salga por fin de los boxes. Espero que todo salga bien. Lo que tengo que hacer es tratar de mantener, mejor dicho, una trazada efectiva donde no tenga más problemas. Me parece que no se pierde tanto tiempo en los boxes como había esperado. Fue una salida bastante razonable y lo mejor es que salí delante del C8 de Tacón 1 Ser, que va detrás a 600 milésimas. Imagino que él viene con el compuesto intermedio, así que le da un poco de ventaja en cuanto a adherencia, pero voy a tratar de marcar vueltas rápidas y efectivas con poco deslizamiento para poder avanzar y que el compañero del C8 no pueda adelantarme, y de seguro él va a tener que ingresar a boxes en cualquier momento también. Y cuando estamos por concluir la novena vuelta de las 14, ahí veo en el mapa que varios pilotos ingresaron a los boxes para suplantar los neumáticos, así que nosotros pisamos a fondo el acelerador en la recta de las emociones para cruzar la meta y recorrer ahora sí la 10ª vuelta del circuito. Ahora me meto en la 4ª posición detrás de Spud XL. Recuerden, el compañero que viene también conduciendo el otro Viper y está perdiendo bastante rendimiento. Vamos a ver si podemos alcanzarlo antes de que él vaya a ingresar a los pits. Y en efecto, estoy ahí observando nuevamente el minimapa y veo allí 2 corredores que ingresaron a boxes también para reemplazar los neumáticos. Imagino que Spud también va a ingresar porque no creo que le aguante otra vuelta. En efecto, señores, pisamos a fondo. El compañero Saki está ya de salida, el que fue líder hasta este punto, y le adelantamos antes de que pueda salir de los boxes, y por ahora tengo cierta ventaja. Solo tengo que soportar 3 vueltas y fracción.
Y cuando estoy recorriendo la última vuelta de la carrera, el compañero Saki se está acercando rápidamente en cada curva. Me salta la alarma de desgaste moderado, sobre todo los neumáticos traseros. Ya tengo muchísimas dificultades con la adherencia a pesar de que está soportando bien. Pero definitivamente estoy en serios problemas y no sé si vaya a poder ganar la carrera porque a pesar de que todavía el Viper se comporta, estoy perdiendo mucha velocidad. Y el compañero Saki, que viene volando con neumáticos intermedios en su Porsche RCR, se va a acercar muchísimo para el cierre de la carrera y probablemente vaya a perder la posición. Estoy entrando ya en el zigzagueo antes de la etapa más rápida y ya el Viper está con muchísimas dificultades para tomar las curvas. Y aquí viene Saki, rápido, se mete por la parte profunda de una manera muy eficiente y logra adelantarme. Pero ahora me voy a meter en el rebufo para que no pueda dejarme atrás con tanta facilidad. Recupero velocidad y me voy por fuera. Vamos a ver quién ingresa mejor en la curva. Sin duda lo consigue, pero también se derrapa producto del estrés y nosotros le adelantamos en la salida de la curva. Uy, casi me voy contra el muro de contención, piso a fondo y cruzo la meta, pero lamentablemente pierdo el dominio, pierdo la carrera porque el compañero aprovechó la penalización de 200 milésimas que yo tuve en mi contra. De no haber sido por eso, hubiese ganado la carrera escalando 16 posiciones. Mira qué podio tan bonito. Ahí vemos a los dos Porsche y el Viper metido en la segunda plaza. Fue una carrera muy entretenida y ya sabes que mi estrategia funciona a pesar de que es un poco arriesgada y también depende mucho de la manera como tú conduzcas el coche. Mientras menos deslizamiento, mejor adherencia y mejor administración.